Listo, chicos. Bueno. Ok, vamos a comenzar, muchachos. Pues ya estamos empezando nuestra 7ª semana de trabajo, si no mal recuerdo, o es nuestra 9ª. Ya se me fue. Pero pues es nuestra 6ª unidad, si no mal recuerdo, estamos en la 6ª unidad. Y cada vez, pues obviamente nos acercamos y es nuestra 8ª semana de trabajo con nuestra 6ª unidad de aprendizaje. ¿Sale? Entonces, muchachos, nos estamos acercando mucho ya a la recta final del curso y me voy a adelantar a 2 cuestiones, ¿no? Ya estaba planeado, hay un trabajo que se va a hacer, se los estoy platicando desde ahorita porque es un trabajo, primero, que es de manera colaborativa. ¿A qué me refiero? Que se va a hacer esto en grupos, ¿sí? O sea, en equipos de trabajo. Y segundo, es un trabajo que se va a trabajar de manera transversal. ¿A qué me refiero? Que se va a trabajar con otra materia. En este caso, la materia con la que vamos a trabajarla es con la materia de ética, ¿sí? Entonces, por allí pues ya estaremos hablando de los pormenores, pero pues sí me quiero adelantar pues obviamente a que se vayan haciendo un poquito de tiempo porque vamos a empezar a programar equipos de trabajo, temas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vamos bien? ¿De qué se va a tratar? Ok, perfecto, gracias. Como ustedes saben, nuestra materia se llama Habilidades de la Comunicación. Va a ser un video que ustedes me van a subir, me van a compartir, en donde culminamos y representamos todo lo que nosotros estamos aprendiendo en nuestra materia. Es una manera de evidencia de que sí realmente logramos este objetivo. ¿De qué se trata el discurso? Perdón, ¿de qué se trata el video? Es de un discurso que ustedes se van a grabar, ¿sí? Es un discurso que ustedes van a hacer, en donde el tema es un tema que ustedes están viendo en la materia de ética, ¿sí? Lo van a desarrollar, me tienen que hacer un escrito, me tienen que hacer todos los elementos. Digo, vamos a ir trabajando, ustedes van a conocer cuáles son todos los elementos que se necesitan para hacer un discurso, para llevar a cabo un discurso, el reporte escrito, todo lo necesario. Lo vamos a ir viendo de a poco, pero sí me quiero adelantar a que son trabajos que van a aportar a las 2 materias. Este trabajo es el trabajo final, es la evaluación final, ¿sale? Entonces, sí tiene un peso bastante. ¿Cómo que no llevan? Sí, llevan una materia de ética. Maestra, es que era lo que yo le iba a preguntar, ¿a qué le llaman ética? Porque nosotros, bueno, por lo menos yo no llevo materia de ética. No, tampoco, maestra. Yo sé que sí. Yo tampoco, maestra. Déjeme lo voy a ver. Déjeme. Voy a buscar el perfil de uno de ustedes para que yo vea. Llevamos personas y familia, introducción al derecho, su materia, matemáticas. Sociología jurídica también. Sociología jurídica y ya, son 6. Me quitaron la de ética. Sí, no la llevamos. ¿Quién les da la materia de personas y familia? El profesor Mingo. La materia, ¿no tienen de casualidad una maestra que se llama Marisol? No. ¿Nadie? ¿Ningún grupo? No, maestra. Derecho en economía. Ok, ya. Ok, perfecto. No, pues entonces, pues déjame entonces cuadrar, porque yo tenía entendido que sí se podía hacer porque llevaban la materia de ética, pero pues aquí Eduardo me dice que es para licenciatura en Derecho con acentuación en Economía. Entonces, pues se me mueve un poquito ahí, ¿no? Pero pues si no es de ética, pues lo vamos a hacer de alguna materia. Déjeme cuadrar con qué docente. O incluso lo podemos someter a votación. ¿Cuál sería la materia que a ustedes les gustaría? Poder hacer un discurso y trabajar sobre eso, ¿no? Pero pues de que lo vamos a hacer, ¿sale? Entonces, ¿qué más? Por allí había visto unas manitas levantadas. A ver, dice Eduardo, dice, en personas y familias hay un ensayo de tarea.
Se puede retomar. Lo interesante de esto es que tienen que llevar a un discurso como tal. O sea, por ejemplo, si tú tomas un tema de personas y familia, por ejemplo, y quieres retomar ese ensayo, puedes tomar la información, pero sí lo tienes que hacer un discurso, ¿no? Con todos sus instrumentos, con todas sus características. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo otro que pudiéramos ir adelantando es la cuestión de los equipos. No son equipos muy grandes, van a tener que ser equipos de 3, cuando mucho. Como todos estamos reunidos y somos de diferentes grupos, lo vamos a hacer de diferentes grupos. El link lo voy a compartir acá. Y conforme ustedes se vayan anotando, pues es como nosotros vamos a ir trabajando, vamos a ir armando estos grupos. Yo sugiero que no, es un trabajo muy pesado, es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, organización, planeación, además de que, bueno, vamos a empezar a entrar en este rol de trabajos por equipo. Ojo, esto es muy importante y es muy interesante, muchachos. El hecho de que sea un trabajo colaborativo no quiere decir que se tienen que ver o que se tienen que reunir en horas específicas. Existen muchísimas herramientas que les puede permitir hacer un trabajo sin ustedes sentarse un día de manera específica, ¿no? Entonces tenemos el Drive, tenemos pizarras virtuales, tenemos ¿cuál otro? El Dropbox, hay un chorro de herramientas que se puede estructurar, se pueden dividir los trabajos e ir implementando, corrigiendo y haciéndose las observaciones sin ningún problema. Y a la hora del video, vuelvo y repito, no necesariamente ustedes necesitan estar juntos para hacerlo del video. Pueden ustedes hacer ¿cómo se llama? Un webinar, que esto es también por YouTube, es otra aplicación. Entonces, con esto, pues pueden haber 2 o 3 participantes haciendo el discurso. Lo único que van a hacer cada quien en su lugar en una misma hora. Eso es todo, ¿no? Ponerse de acuerdo a lo mejor un día en específico, grabarlo, se sube a YouTube y ustedes me van a mandar ese link, ¿no? ¿Se puede con quién? Ya trabajamos en otras materias. Ay, no estoy entendiendo tu pregunta, Janet. Lo que pasa es que tenemos otros equipos, por decir el de matemáticas ya nos ha juntado en equipo. Ajá. Entonces, ¿se podría ya con quienes hemos trabajado en ese tipo de situaciones? Porque pues nos hemos acomodado en ciertos horarios o algo así. Lo que yo no sé es si los mismos grupos los tenga el maestro de matemáticas. Por ejemplo, yo tengo integrados o a mi cargo desde el F hasta el I, ¿no? Entonces, cuando hago las sesiones síncronas o cuando hacemos esto, pues obviamente son todos ellos. Si es así, yo no tendría ningún problema. Si hay una variante de grupos, entonces sí tendría yo problema porque entonces, ¿cómo los cuadro? O sea, me van a salir volando ahí alumnos. De hecho, sí, porque yo tengo compañera en mate y no toma la clase con usted. Exactamente. Entonces, por eso es a lo que yo voy. Yo sé que algunos tienen materias de una clase, o sea, por ejemplo, están en comunicación, en habilidades de la comunicación en el A, y en matemáticas están en el R. Entonces, por eso reitero, ¿cómo lo vamos a hacer? Y a mí ha sido algo que me ha funcionado muchísimo. Lo vamos a trabajar esto la próxima semana. Me estoy adelantando. Pues para que se preparen psicológicamente y tengan la mejor disposición posible. Y 2, para que pues obviamente empiecen a pensar pues qué tema les gustaría, cómo les gustaría hacerlo, buscar herramientas, o todo esto, ¿no? O sea, todo lo que es como irle pensando ahí para que ya lo empiecen a hacer. ¿Cómo armo yo los grupos? Porque es una forma práctica. Yo, subo un Drive, es un Excel, ustedes llenan un Forms y conforme ustedes van llenando el Forms, ¿sí? Es como se van integrando. Por ejemplo, les mando ahorita el Drive y me contesta Lisette en ese orden. Lisette, Julio, Janet, Divani y Eli, ¿no? Entonces voy a ir integrando esos 3. ¿Qué quiere decir? Que las personas que me están contestando el Drive, ¿sí? Son las personas que están activas, porque no puedo tomar el total de los alumnos que están inscritos, porque no todos están activos. Yo sé que hay quienes sí entran, hay quienes no entran y ese tipo de cosas, ¿no?
Entonces, eso me permite a mí saber quiénes son las que están activas y quiénes son las que frecuentemente están visitando la plataforma, están integrados. Entonces, eso hace que obviamente la fluidez del trabajo pues, sea lo mejor posible. Entre más se tarden en contestar, pues obviamente me está marcando una menor actividad en cuanto al uso de la plataforma y al ingreso de la materia. Creo que se me hace una cuestión justa porque pues lo vamos a ir mencionando sesión tras sesión. ¿Les parece? Sí, Sí. maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Maestra, le dejaron mensajitos en el chat. Sí, eso es lo que estoy leyendo. Dice, todos los del equipo nos tenemos que grabar. Será cuestión de ustedes, ¿no? A lo mejor alguien no sabe qué, maestra, yo hice la redacción, yo hice la revisión, yo busqué las bibliografías, yo puse los apoyos, yo puse, o sea, ustedes sabrán cómo trabajar. No, pues sabe que es que los tres nos dividimos el trabajo, el tema, y pues cada quien va a hablar de su parte y los tres nos vamos a grabar. Perfecto. Eso es cuestión de cómo ustedes lo hagan, ¿no? Al final de cuentas es un trabajo colaborativo. Importante, muchachos. Yo califico un trabajo, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues los tres tienen que, o sea, si uno la regó, que porque no se preparó, que porque no sabía, que porque lo que ustedes gusten y manden, pues obviamente pues va a afectar la calificación de otros. Es importante, y esto lo quiero aclarar muchísimo. 2 segunditos, Janet, y ya te explico. Okay. Yo sé que no todos trabajan y que muchos son colgados. Entonces, previendo eso, muchachos, desde el momento exacto, ¿sí? Oiga, es que nos pusimos de acuerdo, pusimos una fecha y fulanito, sutanito, perenganito no cumplió, vamos a tener que entonces, por eso no me adelanto que hagan trabajos a decirles, sí lo pueden hacer individual. La idea es que ustedes vayan integrando y trabajen de manera colaborativa, ¿no? Entonces, si hay alguien que no está cooperando, si hay alguien que no está funcionando para el equipo, pues digo, tampoco pueden cargar con un peso que no les corresponde, ¿no? Pues cada quien se hace responsable de su aprendizaje, pero si no trabaja, no funciona, pues lo siento mucho, ¿no? Pero sí se me tiene que avisar previamente, no el día de la grabación o el día que manden, es que fulano no está porque no trabajó, y tampoco a él le avisaron, ¿no? Entonces sí se tiene que hacer la mención, y pues obviamente yo voy a hacer el acercamiento con el alumno, está en la disposición, no siguió trabajando, bueno, vámonos, tú me entregas tu trabajo y ustedes me entregan el trabajo, ¿sale? No son muchos, ya les dije, son o en binas o en equipos de 3, como máximo, más es pachanga, ¿sale? Ahora sí, Stephanie, ¿me querías comentar algo? Yo, no, maestra. ¿No? A lo mejor está abierto mi micro, perdón. Bueno, pero ya que estoy hablando, un trabajo, ¿podría ser un poquito más específica para que mi neurona carbure a esta hora de la noche? Ok, bueno, mira, es que vamos a ver temas. El último parcial o la última unidad habla del discurso oral, ¿no? En el discurso oral integra todo lo que nosotros hemos visto o que vamos a ver a lo largo del curso. Es como todo lo que aprendiste reflejado en ese trabajo, ¿no? Entonces, se va a componer, por ejemplo, de una elección del tema, de todo lo previo para organizar un discurso, o sea, desde que eliges el tema, el tiempo que te va a llevar el tema, los elementos visuales, gráficos, informativos, bibliográficos que vas a necesitar para desarrollar ese tema. Hay una cosa o un trabajo previo al discurso que se llama reporte escrito, que es literalmente escribir todo lo que tú vas a hablar, ¿sale? Ok. Ese es el reporte escrito y después de eso, ya una vez que hiciste el reporte escrito, pues llevas a cabo el discurso oral, ¿no? Entonces, el discurso oral que contiene, bueno, pues ya es llevar a cabo todo eso, es no leer, es hacer un discurso basado en lo que tú estás escribiendo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, ahí usas la entonación, el ritmo, conocimientos previos, gráficas, comunicación verbal, comunicación no verbal, o sea, todo. Por eso les vuelvo a repetir, es llevar a la práctica lo que ustedes llevan a lo largo de la materia, ¿no? Entonces, sí tiene que ser un tema primero que a ustedes les guste, que dominen y que esté relacionado con su formación académica, ¿no? 2 tetras anteriores
yo dije, elijan el tema que quieran. Y me sale una hablando del cuervo. O sea, ¿y qué tiene que ver el cuervo con su formación académica, no? Entonces, digo, lo acepté porque la culpa fue mía. Yo dije, escojan el tema que quieran, pero pusiera como de algo, si En no, contexto, ¿no? ajá, digo, y si no referente a tu formación académica, algo por lo menos relevante, ¿no? Entonces, todo eso, pues lo van a llevar a cabo. Y eso es lo que ustedes van a grabar. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, Sí, está como bien. es un trabajo bastante arduo, digo, lo vamos a hacer por etapas, pero es un trabajo que sí requiere de mucho tiempo, que sí requiere de mucho trabajo, ensayo, esto y lo otro. Por eso yo lo propongo que lo hagan por equipos, ¿sí? No más de 3 personas, no más, porque vuelvo y retiro. Digo, sí es un trabajo pesado, pero pues más de 3 ya es pachanga. Entonces, hasta ahí la vamos a dejar con 3, 2 es suficiente, ¿sale? Gracias, maestra. ¿De cuántas cuartillas? Se determina un tiempo, entonces tú sabrás más o menos acorde a lo que tú vas a exponer. Yo no pongo cuartillas, si te soy sincera, Eduardo, yo no mido con cuartillas, yo mido con palabras. Si ustedes se fijan, cada que dejo una tarea o digo, yo pongo tantas palabras, ¿no? Porque de repente se usan imágenes, se utilizan gráficos, se utilizan ese tipo de cosas y pues eso reduce el espacio de las cuartillas. Pero en el discurso más o menos te llevas entre 15 y 30 minutos de discurso, ¿no? Exactamente, es más por tiempo, más se mide por allí, por tiempo. Entre 15 y 30 minutos es un tiempo prudente para hacer un discurso, ¿sale? Entonces es más o menos lo que van a trabajar. Exactamente, de la velocidad con que hablemos, de los ejemplos, del ritmo, de que mucho, de la participación de la audiencia, o sea, todo eso se tiene que prever. Van a dejar un tiempo para preguntas y respuestas, todo eso lo tienen que prever. Tienen que hacer una invitación para el evento, tienen que reunir gente, a quién se lo van a dirigir, por qué lo van a dirigir, o sea, todo se va a planear. Por eso les digo, es algo que vamos a ir haciendo de a poco, pero sí es necesario que empiecen a pensar, por ejemplo, sabemos que no lo podemos hacer de manera física, bueno, ¿qué medio voy a utilizar? ¿Qué herramienta voy a utilizar? ¿Cuál es el tema que a mí me gusta, que creo que domino? ¿Sí? ¿Para quién lo voy a dirigir? Toda esta parte sí es importante que ya la empiecen a ir pensando, ¿no? Para que pues obviamente me entreguen un producto que valga la pena. Yo sé que sí lo van a hacer. Entonces, pero pues sí necesita una previa preparación. ¿Sale? ¿Tenemos dudas? No se puede, porque entonces no es un discurso. La idea es que salgan buenos oradores y ustedes me van a salir con que quieren batear. Fueron a batear, pero por la gente no pudieron, porque a él le gusta batear. Sí, Entonces, tenemos pues, otros datos. sí, que tienen otros datos. Entonces, pues no funciona. Entonces, una opción sería convocar a conocidos y poder hacer como ya sea una videoconferencia en Meet o en Zoom y poder exponer el tema y que ellos ya también interactúen, ¿verdad? Esa puede ser una muy buena opción, un Zoom, un Meet, les vuelvo a repetir, webinar es una opción bastante buena. Ustedes entran a la plataforma, se proyecta directamente a Facebook y pues comparten el link, ¿no? Esa es otra opción también bastante viable. Sí, ustedes van a trabajar todo eso, ¿no? Entonces, ustedes van a poder trabajar. Vuelvo y reitero, por ejemplo, si ustedes dos, si hacemos equipos, hay un orador, hay alguien que lo puede hacer de ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, de esta persona que es el conductor de esto, ¿no? Pues que al final, pues es que tenemos preguntas, a ver, te pregunta, que puede hacer la selección de preguntas, digo, todos pueden. El mediador. Exactamente, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan haciendo, pueden hacer un live también, lo quieren hacer en Facebook. Yo les sugiero, les voy a explicar yo les sugiero lo hagan en formatos que les permitan subirlo a YouTube, porque ese link me lo van a enviar a mí,
¿sale? Yo entiendo que muchos no vamos a poder, ustedes tienen un horario, a lo mejor, no, pues a mí me acomoda el domingo a las 3 de la mañana. Pues haces tu video a las 3 de la mañana y tienes tu audiencia, tú la seleccionaste y pues digo, el domingo a las 3 de la mañana yo estoy como en mi séptimo sueño, pero tengo la evidencia a la hora de que yo tenga mi trabajo de que puedo revisar ese video, ¿sale? Sí, maestra. Ok. Entonces, ¿tenemos dudas con respecto a esto? No. ¿No? Ok, bueno. Entonces, les vuelvo a reiterar, esto es para la semana 11, ¿no? O sea, vamos a empezar a trabajar a partir de no, estamos en la semana 8, como en la semana 12, o sea, como dentro de un mes, pero sí me quiero adelantar porque luego les cae como de sorpresa y, oiga, es que no nos dijo y es que yo no puedo y es que no, si se puede, si se les dijo, si hay un previo, si hay de todo, ¿no? Entonces, para que tampoco se me vayan a ranar por esta cuestión de los trabajos colaborativos, ¿sale? Sí, maestra. Ok. A partir de la siguiente sesión, ¿perdón? Sí, discúlpeme. Por ejemplo, que nosotros sí queremos trabajar, las chicas que ya estamos trabajando en otra materia. Ahorita me acaba de confirmar una chica y sí se puede, entonces. Ya nada más le pasaría yo los datos de las chicas que somos. Yo vuelvo a reiterar, yo sugeriría que se hiciera a través de este formato que yo les voy a pasar. Yo. Ok. Si ustedes, además les voy a explicar una cuestión que, digo, yo sé que a veces trabajar con nuevos compañeros, tener que lidiar es complicado. Yo esta parte la entiendo, ¿no? Y que también pues es jugarse a un albur con gente nueva, ¿no? Pero recordemos, muchachos, que cuando nosotros salgamos a trabajar, no todo el tiempo vamos a poder elegir el equipo de trabajo, ni la gente con la que nos vamos a tener que juntar, ni la gente con la que vamos a tener que trabajar. Exactamente. Entonces, de alguna manera debemos aprender a relacionarnos con todos. Yo sé, a veces tenemos equipos de trabajo que tú dices, no, es que con fulanito me lo llevo de volada y pues ya nos entendemos y ya sabemos cómo trabajamos y yo sé cómo trabaja y yo sé su horario y yo lo entiendo y es una cuestión. Pero pues también es importante aprender a integrarnos. Acuérdense que yo les decía, hay 4 pilares del aprendizaje basiquísimos y uno de ellos es aprender a vivir juntos o aprender a convivir. Y de eso habla, de la integración de la sociedad, de podernos relacionar, ¿sale? Entonces, yo sí preferiría que fuera de ese modo. Si no se puede, si el equipo que te tocó, de plano no jala, no trabaja, no, perfecto. Yo te doy ya libre albedrío para que tú elijas tu equipo, pero sí dame la oportunidad de que podamos implementar una nueva dinámica, ¿sale? Muy bien, maestra. Claro que sí. Muchas gracias. Maestra, Mándeme. También es el trabajo final, ¿verdad? Sí, ese es el trabajo final. Ahí van ustedes, no hay examen, no hay, conmigo no va a haber un examen, una evaluación. Esta es su evaluación final. Entonces, vuelvo y reitero, por eso sí me estoy adelantando, porque al final, oiga, es que no nos dijo que esta, no, sí se los dije, y se los dije mes y medio antes, ¿no? Para que pues entreguen un producto de calidad. Ok, gracias. ¿Tenemos alguna otra duda, muchachos? Maestra, ¿cuándo hará ese sorteo o selección de equipos? A partir de la próxima sesión síncrona, voy a estar compartiendo el drive, ¿sí? Para que ustedes hagan ese llenado. ¿Qué es lo que va a pasar en este drive? Que me va a ir arrojando, pues obviamente, el registro, ¿no? Es un Forms que me va a ir mandando el registro. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Poner su nombre completo, el grupo y el correo, y pues ya a partir de ahí yo los voy integrando, ¿sale? Entonces, ya los voy a ir integrando y les voy a mandar por correo o por mensaje a través de la plataforma diciéndote, te tocó con fulanito de tal, este es su correo, pónganse en contacto y viceversa, ¿no? Fulanito de tal, te tocó con perenganito, este es su correo, pónganse en contacto. ¿Sale? Sí, muy bien, maestra. Sí, maestra, sí está muy bien. Ok. Entonces, ¿tenemos alguna otra duda, muchachos? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto, chicos.
Bueno, les decía, ahora sí, vamos a empezar de lleno con lo que nos corresponde a esta unidad de trabajo, ¿sí? Que es la cuarta unidad, que se llama Construcción y Producción del Discurso Escrito. Acuérdense que nosotros hablábamos de 4 habilidades, ¿sí? De la comunicación, ¿sí se acuerdan cuáles eran? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, es el de hablar, leer, escuchar y escribir. Exactamente, exactamente, muchachos. Habla precisamente de estas 4, hablar, leer, escribir y escuchar. Entonces ya vimos, o ya platicamos precisamente de las primeras, y esta vez nos toca hablar de la escritura. ¿Por qué es tan importante la escritura? Voy a presentarles la diapositiva. Perdón. Voy a presentarles que es con lo que ustedes están trabajando en el SCORM. ¿Vale? ¿Lo logran ver? Ya. Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno. Ahí, lo vamos a acercar un poquito porque acuérdense que no lo cambio, ¿sale? Dice, ¿qué es escribir? Dice, escribir es un proceso complejo y multidisciplinario en el que están implicados varios factores y los cuales requiere de diversos conocimientos por parte del que escribe. Es una de las formas variadas de la actitud humana dirigida hacia la consecución de objetivos, ¿sí? Aparte de esto, ¿sí? ¿Ustedes por qué creen que es importante escribir? Para dar bien el mensaje. Para dar bien el mensaje, muy bien. ¿Qué más? Para plasmar Para dejar alguna un idea. marco de la historia. Ok, muy bien. ¿Ustedes Para por qué? dejar un registro establecido, maestra. Para Yo lo dejar uso. un registro, muy bien. Un Sandra. registro. Yo lo uso para estudiar. Sandra lo usa para estudiar. ¿Para qué escriben ustedes? ¿Por qué utilizan la escritura? Para plasmar para expresar. los conocimientos que tenemos. O sea, muchas veces vamos leyendo algo o algún pensamiento que no queremos olvidar de alguna forma y lo plasmamos en la escritura. Ok, muy bien. Para comunicarnos. Para comunicarse, muy bien. ¿Qué más? Para compartir el conocimiento. Para poder recordar posteriormente. Para compartir los conocimientos, para poder recordar, muy bien. Ok, chicos, ¿por qué escribir? Por allí me mencionaban, para poder comunicarlos. Bueno, pero ¿por qué escribo si ya hablo? O sea, ¿por qué trabajar en esa parte, implicar mi conocimiento? Si como proceso de comunicación tengo el habla que es más eficiente, que es más rápido. ¿Por qué entonces? Porque se queda escrito a la manera, la forma o la costumbre del lugar. Y cambiando el lugar va cambiando la forma, pues, de hablar, ¿no? Entonces la escritura es igual, creo yo, a cómo se habla. Entonces son como, cada lugar tiene su diferente forma de escribir, hablar. Entonces va relacionado con eso, como la costumbre. Ok. Janet, ¿me decías algo por allí? Sí, porque no todos tienen la habilidad de hablar, pero probablemente sí de escribir, y es una forma de compartir esos conocimientos. Ok. Eliseth, está fallando tu internet. Ok, perfecto. Si deseas participar y no te puedes conectar por el audio, lo puedes hacer por mensaje. ¿Sale? Yareli dice, ¿cree que es más fácil expresar sentimientos y tú pensar que una idea? ¿Ustedes creen que es más fácil expresar sentimientos escribiendo que hablando? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Ustedes creen? Sí. Se vuelve más lírico, Bueno, ¿no? depende de la persona. Ajá, ¿por qué depende de la persona? Si utilice los signos de puntuación también. Sí, porque pues ya vimos que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo las comas en diferentes lugares. Es más romántico el Maestra poema. Fulvia, buenas Mándeme. noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Sandra. Hablando de eso de la escritura, fíjese que
tuve que escribir una carta porque no podía manifestarle a la persona que me gustó mucho y me daba mucha vergüenza, y le escribí una carta hace poco, y fue del modo que pude comunicarme con ella, porque me daba mucha pena, me daba vergüenza hablando de eso. Ah, pues mira, ya sabemos para qué sirve la escritura. Ok, retomando el ejemplo que Sandra tiene, en un principio les voy a confesar algo, en un principio de mi relación, es uno como muy romántico, ¿no? Y entonces yo me aventaba cartas de 3, 4 hojas, y pues se las entregaba a mi esposo y tan, ¿no? Tiempo después las encontré y le digo, oye, ¿te gustaron mis cartas? Ah, sí, pero en un principio. Ya muchos años, cuando nos tuvimos que mudar, le digo, oye, aquí están las cartas, ay, ¿te gustaron? Veo que les gusté. Dice, te voy a ser sincero, eran 4 hojas. ¿Dónde vas a creer cuál leer 4 hojas? No, yo leía una primera y, sí, me escribió bonito, lo doblaba y lo guardaba, ya. Se acabó el romanticismo de la escritura. Todo por audio, porque no le gusta. Entonces, pues ya, ni modos. Tu pensar en una idea. Entonces, ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con esto. Dice, los textos escritos permiten, aquí viene el por qué es importante la escritura. Dice, elaborar el conocimiento de una disciplina, construir la idea de los autores lectores, facilitar a los profesionales el ejercicio del poder en el contexto de su disciplina y su comunidad. Una de las cosas que es muy importante y que son relevantes para el proceso de la escritura, habla precisamente de la perpetuación del conocimiento. Por allá una compañera nos decía, es que al escribir, de alguna manera se vuelve, escribimos de una forma, ¿no? Y aunque lo movamos para otro lado, va a estar escrito de esa misma forma. Yo les preguntaba hace rato, ¿por qué si ya nos comunicamos a través del habla, es importante escribirlo? Por allí, William, si no mal recuerdo, ¿sí? Nos mencionaba que, oiga, es que es para dejar un registro, es para no olvidarnos, es para lo que tú gustes y mandes, ¿no? Para dejarlo en el tiempo. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? ¿Se acuerdan cuántos memes salían de que los varones tenían que ir al mercado ahora y los mandaban con listita? Sí. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Para qué era? Para que no se olvidaran. Sí. Ajá. Para que tal cual lo que se necesitara en casa, tal cual llegaran, ¿verdad? Sí. Entonces, hay un proceso de comunicación. Me vas a traer tomate, verdura, me vas a traer 1 kilo de tomate, medio kilo de papa, medio kilo de cebolla, 2 ramitos de cilantro, medio kilo de chile verde, y y digo, sí, sabes que vas a llevar verdura. Sí supiste que pues va a ser un pico de gallo, y a lo mejor tienes idea de qué es el tomate, la lechuga, el cilantro, el chile, la cebolla, todo lo que lleva. ¿Cuánto? No te vas a acordar, es mucha información. ¿Sí? Y acuérdense que nosotros somos selectivos con esta parte de la información, nos vamos a quedar con lo que nos interesa, fuera de eso, pues no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para perpetuar o para que esta información perdure más? Escribirlo, ¿sí? Entonces, esa es una de las importancias del por qué es importante escribir, pero es escribir correctamente, ¿sí? Ayer nos decía su compañera, el uso de los puntos, de las comas, de las reglas ortográficas, de las reglas gramaticales, se vuelve tan primordial en el proceso de la comunicación, ¿sí? De manera escrita, porque entonces sí tenemos que ser muy exactos a la hora de escribir, porque esa información tiene que llegar tal cual. Acuérdense que no vamos a estar presente a la hora de que fulano, sutano o perengano lean ese mensaje, le digamos, no, es que aquí va una coma, aquí le vas a poner un punto, aquí va 2 puntos, aquí va un paréntesis, aquí, o sea, no vamos a estar ahí. Esta parte del proceso de escribir, de comunicarnos a través de la escritura, aparte de que hace una perpetuidad de esta información, o sea, de que estamos dejando esta información a través del tiempo, se vuelve esta información de manera asincrónica. Se los mencionaba hace ratito que platicábamos de los trabajos, les dije, pueden ustedes trabajar de manera asincrónica y tener y colaborar al mismo tiempo.
Entonces, eso va a pasar. Si tú no estás en ese momento para corregir lo que estás informando, lo que hace el habla y el escucha, al escribir, ¿cómo tú corriges entonces que hayas puesto mal una coma, que hayas puesto mal un signo de interrogación, un signo de admiración, que la coherencia, la cohesión de esta información, de estos textos, de estas líneas, de estos párrafos no sea la correcta? Estamos dando a entender otra cosa y entonces el mensaje, ¿qué va a pasar? Se va a distorsionar, se va a perder. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Gracias. Maestra. Ok, perfecto, dice. ¿Para qué escribir? Dice, estamos inmersos en una lectura escrita. Nos vemos, nos desarrollamos y trascendemos a través de la escritura. Y es a través de ella que los pueblos y hombres se conocen entre sí, ya sea en el momento que coexisten o en distintos tiempos. ¿Sí? Por ahí, aquí aparece otra parte. Bowman y Wolf en el 2000 hacen esta referencia. Dice, creemos que el alfabetismo nos permite realizarnos plenamente en esta parte del potencial, ya sea como individuo o ya sea como sociedad. Para nosotros cuenta más los documentos escritos que la palabra oral, ya se trate de un contrato comercial o de una publicación académica. Y esto es algo que a ustedes les aqueja y les atañe de manera importantísima. Oiga, es que vengo a poner una demanda porque le presté lana a fulanito y me dijo que me iba a pagar el 15 de junio del 2020 y no me ha pagado. Así como no. ¿Dónde dice que usted le prestó? ¿Dónde dice que el señor fulanito se comprometió? Por eso siempre papelito habla. Exactamente. Papelito habla. Oiga, es que me estoy divorciando y mi marido, cuando me iba yo a divorciar, me dijo que me iba a dar pensión para mí, para mis hijos, que me iba a dar la casa, que iba a pagar los servicios escolares, que se iba a encargar del servicio médico de los niños, que iba a hacer un pago mensual y que era de 5,000 pesos, ¿no? Para los niños. Y no me ha dado lana. Ya nos divorciamos, ¿no? Y ahora me da 500 pesos al mes. Sí, ¿cómo no, señora? Claro que sí. ¿Dónde dice que el señor aceptó? ¿Sale? Entonces, esta parte habla precisamente de cómo muchas veces el escribir se vuelva tan importante en nuestra sociedad. Mencionaban algo muy interesante. Estamos en un proceso de cambiar, ¿sí? De cambiar los juicios escritos por juicios orales, ¿verdad? En donde tenemos que hacer el dominio de la lengua como proceso de la comunicación, del habla como proceso de la comunicación. Tú ya vas a convencer no con escrito, no redactando. ¿Cómo los vas a convencer? ¿Cómo tú vas a exponer tu caso? ¿Cómo tú vas a poder desenvolverte a través de qué? Del habla, ¿verdad? Pero no va a quedar ahí, ¿o sí? Se tiene que llevar un registro de lo que dijiste, cómo lo dijiste, cuándo lo dijiste, por qué lo dijiste, a quién se lo dijiste, quiénes estaban cuando se lo dijiste, a qué horas lo dijiste, ¿o no? Sí, es como yo entré a una audiencia de juicio oral y después, pues el escribiente, ya cuando nos entregaron así todas las hojas, venía todos los diálogos de todos. Porque se tiene que hacer un registro, definitivamente. Acá no los está diciendo, estamos inmersos en una sociedad, ¿sí? Estamos inmersos en una sociedad en donde vale más, y le hacemos referencia a todo lo que está escrito que a lo oral. Se tiene que demostrar los conocimientos de la persona, claro, se tiene que demostrar de manera definitiva. Pero les vuelvo a repetir, esta parte de hacer un registro, de que quede plasmado, de que ya no lo puedas mover. ¿Ustedes saben por qué, cuál es la característica de una leyenda? Que solo se cuenta. Es una tradición oral, ¿verdad? Que solo se cuenta, que es hablado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo te lo contó tu mamá? Es muy diferente a cómo te lo va a contar tu abuelita,
a cómo te lo va a contar tu abuelito, a cómo te lo va a contar tu tío, aunque estén hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces van a haber versiones diferentes. El tema central puede ser el mismo. Obviamente se los mencioné hace rato. Cada uno de nosotros tiene cierto interés en lo que nosotros estamos diciendo y vamos a prestar atención a ciertas fracciones de lo que estamos diciendo. ¿Sí o no? Entonces, lo que va a provocar, ¿sí?, que los detalles o que algunas partes no sea tan interesante para nosotros. Y pues es que lo mismo es tirar que aventar. Y tú vas a decir, no, no es lo mismo. Sí, pero para mí es lo mismo. Lo tiré, lo aventé, es lo mismo. Y con el cambio de una palabra, con el cambio de un contexto, ya perdió el mismo significado esa información. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, cuando nosotros hacemos un referente, cuando dejamos algo escrito que ya no lo vas a poder cambiar, ¿sí?, habla precisamente de decir, a ver, tú me puedes decir 1000 versiones, pero hasta que tú no me lo firmes, hasta que tú no me lo tengas en un papel escrito, no vas a poder. Dice Janet, por decir, a mí como criminóloga, si yo hacía un peritaje, lo que decía lo tenía que sustentar con mi experiencia y mis conocimientos previos. Hasta nos pedían los cursos, los diplomados y todo lo que demostrara que sabía de lo que hablaba. Esa es otra cosa interesantísima, ¿no? A ver, es que yo soy experto en, no sé, ¿qué les gusta? No, pues es que yo tengo un curso en Derecho Penal y estoy actualizado y ya fui a tomar un curso con fulanito y con sutanito ok, sí, ¿cómo no? Muéstrame tus credenciales. Muéstrame que es cierto, que ya llevaste ese curso. No, es que, pues sí lo conozco y podrá ser muy bueno en eso, pero necesitamos esa parte. Acuérdense que hay una parte muy, muy interesante que habla del conocimiento y es que muchas veces tenemos el conocimiento práctico y lo podemos llevar a cabo. O sea, mucha gente tiene esa parte de conocer a la práctica todo lo que hace. Pero ¿por qué no tiene un buen trabajo? ¿Por qué no tiene un buen sueldo? ¿Por qué no? Porque le piden esta parte de la cuestión escrita, de los documentos, ¿verdad? Es que esto me va a certificar a mí que yo soy y que yo tengo y que yo hice y que yo, ¿sale? Entonces, cuando hablamos del por qué escribir, esa es una de las razones interesantes del por qué escribir. Porque como sociedad estamos muy apegadas a la cuestión de la alfabetización. Oír y hablar es parte del proceso de la comunicación, claro, definitivamente. Pero escribir y leer perpetúan los conocimientos, las palabras, la información. Además, sí, muchachos, de que esto se puede dar de manera asincrónica. Y que se pueden quedar por muchísimos años. ¿Alguien ha escuchado del Popol Vuh o del Chilam Balam? ¿Son escritos mayas? Ajá, exacto. Son libros que contienen como toda la esencia de... Ok, muy bien. Ya, creo que sí. Ok, perfecto. Son libros de los mayas. ¿Cuándo existieron los mayas, chicos? Y adivinen qué. ¿Sí se acuerdan la película del 2012? Sí. ¿Sí se acuerdan? ¿Y se acuerdan de qué trataba? Del fin del mundo. ¿Y saben quién lo propuso? ¿Quién dijo que se acababa el mundo en el 2012? Sí, los mayas. Entonces, ¿cómo puede? Oye, pero es que pasaron, sí, pero está escrito. Hay un referente histórico sobre eso. Y que ya no te lo va a cambiar, porque si hubiese sido una tradición oral, a lo mejor, no era en el 2012, era en el 2015, no, es que no le presté atención, era en agosto, luego que no, que en julio, y le vas cambiando, ¿no? Entonces, en este sentido,
Por eso dice que esta parte de la alfabetización, la escritura y la lectura se vuelven importantísimo en el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué? Porque aparte va creando o va haciendo los cimientos de esta información, ¿sí? ¿De dónde salieron los baños, por ejemplo? Pues de los primeros antecedentes prehispánicos que nosotros teníamos, ¿no? ¿Sí saben esa historia, no? Que cuando llegaron los españoles, Sí. teníamos baños, teníamos plazoletas para baños públicos, teníamos acueductos, nuestros indígenas se bañaban hasta 3 veces al día, 5 veces si eran... Tenían técnicas de limpieza dental. Exactamente. ¿Y el europeo qué? Teníamos temazcales, claro que sí. ¿Y el europeo qué? Pues tenía el perfumito, ¿no? ¿Sí saben por qué se creó el perfume? Sí. Para tapar los malos olores, porque no se bañaban. Se bañaban. Exactamente. Entonces, y se abanicaban no por calor, se abanicaban porque no aguantaban el hedor. Imagínense. Entonces, a eso es a lo que yo voy. ¿Cómo? Es que pues nos bañábamos, sí, pero muchas cosas que hace muchísimo tiempo existían acá, fueron como escritos y fueron desarrollados. ¿Cómo te llevaste tú la idea del acueducto? Pues lo tuviste que dibujar, lo tuviste que plasmar, lo tuviste que escribir para habértelo llevado. ¿Sí? Pues toda esta información, muchachos, cómo nosotros cimentamos nuestra estructura, cómo nosotros cimentamos nuestro desarrollo con esto. Estaba viendo, una serie que ya es viejísima, pero pues yo no había esta parte, que se llama The Walking Dead. En esta parte de The Walking Dead, pues ustedes saben que se acaba el mundo como lo conocemos, bla, 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 y hay una sección en donde llega un personaje y dice, te voy a dar algo que no vas a encontrar en ninguna parte. Yo te estoy ofreciendo algo, un producto, que aunque tú saques pueblos, que aunque tú no lo vas a encontrar. Sí, ¿qué me vas a dar? Conocimiento. No, eso no vale nada, ¿no? Sí, vale. Y tan vale que lo que va a hacer es que tu comunidad se desarrolle y le entrega planos, dibujos, ¿no? Y libros. Ahí tienes conocimientos que te van a perpetuar. Son cómo se hacen cultivos, cómo se hacen acueductos, cómo se hacen molinos, cómo se hacen moliendas. Sí, es un aprendizaje que viene desde la época medieval, pero ahorita que tú lo necesitas, que estás formando una nueva civilización, van a ser las bases para que te vuelvas a desarrollar. Y viene muy ad hoc, porque esa información hace cuánto, hace cuánto se crearon los molinos, hace cuánto se crearon los acueductos, muchísimo. Pero si nosotros nos preguntan de manera oral, a ver, ¿tú has leído o tú has visto un plano de un acueducto? No. Yo en lo personal no. Oye, hazme un acueducto. No, pues es que no puedo. Pues para nosotros es fácil. A ver, googléate un plano, googléate un escrito de cómo se hace un acueducto y lo vas a encontrar, pero lo vas a encontrar de forma escrita. Y eso ya te va a quedar y ahí está, y ahí va a perpetuarse, ¿no? Esa información, esta parte de la comunicación ya se quedó. Y fue diseñada hace, estamos hablando de los mayas, por ejemplo. ¿Hace cuánto tiempo? Y ha continuado y sigue exactamente igual. ¿Por qué? Porque está escrito y lo leemos tal cual está escrito. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, maestra. Ok, perfecto. Maestra. Mándame. También se presta al tipo de escrito, ¿no? Porque si es una novela o una narración, te la describen tal cual, hasta las situaciones, lugar, qué es lo que se encuentra alrededor de ellos, pero también se presta a como las profecías de Nostradamus, a que es escrito, pero la verdad cada quien le está dando una diferente versión de lo que está tratando o diciendo Nostradamus. Sí, claro. Digo, a eso es precisamente donde nosotros vamos a llegar. A las clasificaciones de tipos de escritos que hay y cómo se utilizan y las características de cada uno. Porque, vuelvo y repito, una cosa es escribir, otra cosa es saber escribir, ¿sí?
y la otra es utilizar la escritura de manera correcta, ¿sale? Entonces, así como nosotros hacíamos la lectura literal, inferencial, crítica, así también hay un nivel de escritura. Nada más que lo complicado en esta parte es que desde que nosotros aprendemos a escribir, tenemos que aprender a utilizar correctamente todo lo que engloba. Tú mencionabas, hay lecturas, hay escritos en donde pues, son tal cual, pero porque esa es su función, ser narrativa, ¿sí? Tenemos funciones explicativas, funciones narrativas, funciones dialogales, cada una tiene una función, ¿no? Y vamos a llegar a esa parte, porque esta es la idea, que nosotros sepamos, ¿sí? E identificamos cuáles son y qué es lo que interviene para que existan tanta variedad en ello. ¿Sale? Sí. Ok, perfecto. Decíamos, competencia comunicativa, y esto lo estudiaron, ¿no? Dice que es el conjunto de procesos diversos, signos lingüísticos, discursivos o textuales, sociolingüísticos, pragmáticos, estratégicos, semióticos, que un hablante deberá utilizar para producir e interpretar un discurso adecuado a la situación de comunicación, ya sea oral o escrita, de acuerdo al contexto de la comunicación. Y está subrayado esta parte del contexto de la comunicación, porque como bien mencionaba ahorita el compañero, ¿sí? Tiene que ver mucho la intención con la que tú lo estás haciendo, pero para que haya una intención debe haber un contexto, que son los elementos que van a intervenir de parte del exterior para que tú hagas el proceso comunicativo. Hace rato decía una compañera, es que maestra, interviene dónde lo estés haciendo, qué tipo de lenguaje estés utilizando, para quién lo estás dirigiendo. Claro, todo eso interviene, ¿no? Y aquí es en donde vamos a hablar de los géneros discursivos. Dice, son tipos relativamente estables de enunciados, según Batin. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos clasificar los textos, ¿sí? Así como nosotros identificamos textos de acuerdo a sus características. Por ejemplo, ¿qué tipo de textos vamos a encontrar en un periódico? ¿O para qué sirven los textos de un periódico? Para informar. Para informar. Ok, para informar, exactamente. Y establecen un tipo de enunciado, ¿no? O sea, se manejan como en la misma tipología de cómo escriben, ¿sí o no? Los de acorde obviamente a la sección que tengan. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿para qué nos sirve un diario? O sea, de esos que escribimos. Para expresar sentimientos o contar la historia, ¿no? Para expresar sentimientos, exactamente. ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿Para qué nos sirve a nosotros una carta? Para comunicarnos. Para comunicarnos, sí. Para comunicarnos. ¿Para qué nos sirve a nosotros un memorándum? Para comunicar algo. Para comunicar algo. Bueno, entonces, cada uno de ellos tiene una estructura, ¿sí? Entonces, según Batin, hablaba precisamente que los géneros discursivos son tipos relativamente estables de enunciados. ¿Qué tiene que ver o por qué? Oiga, es que me está hablando de la competencia, del contexto y luego me habla de géneros discursivos. Ah, aquí va. Para hacer la determinación de géneros discursivos es muy importante que tomemos en cuenta los contextos, ¿sí? Por eso los géneros discursivos están muy, muy influenciados por esta parte, por del para qué sirven, para quién, cuáles son los contextos, a quién va dirigido, por qué lo estoy usando. O sea, todo esto que está a su alrededor es lo que nos va a servir a nosotros para determinar cuáles son los géneros discursivos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí. Sí, maestra. Dice que los géneros discursivos son formas estereotipadas que adquieren los discursos gracias al uso que hacemos de ellos. Han permanecido así y se utilizan de igual manera en las mismas situaciones de comunicación. Por eso les decía, cuando nosotros vemos un diario, ¿sí? Un periódico,
Tiene una estructura gramatical, tiene una estructura de forma de expresarse, o sea, tienen ciertas características. Y de alguna manera, quien escribe una nota periodística se va guiando. O sea, pueden ustedes hacer una comparativa de diferentes escritores, de diferentes editores, y la estructura es como muy parecida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla precisamente en que de alguna manera estas van adecuándose y se van pareciendo para ciertas situaciones. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Ok. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a seguir. Otra cosa que yo les quería aclarar es que vamos a encontrar el término de discurso. Perdón. Lo vamos a encontrar acá el término de discurso. Y nosotros estamos acostumbrados a que el discurso sea de manera oral, ¿sale? Entonces, esta parte del discurso habla de toda la capacidad que nosotros tenemos de comunicarnos, ¿sí? Toda la información que tenemos es un discurso, nada más que puede ser representado de dos maneras, de manera escrita y de manera oral, ¿sale? Ok, vamos. Características de los géneros discursivos. ¿Cuáles son estas características? Primero dice, están regidos por normas más o menos rigurosas en cuanto a la estructura y forma de comunicar el contenido. Lo que les decía, si nosotros hablamos de un género discursivo, tiene como una misma estructura. Una carta, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense que tenemos diferentes tipos de cartas, pero tiene una estructura, ¿sí se fijan? Si es una carta familiar, pues obviamente la estructura es un poco más ligera, pero contiene los mismos elementos que una carta hacia otra persona. ¿Qué es? Acuérdense, la fecha, el lugar, hacia quién va dirigido, el saludo, el contenido, te despides, ¿sí? ¿Tiene una estructura, sí o no? Un memorándum tiene igual una misma estructura, un periódico tiene una misma estructura, una nota periodística tiene una misma estructura, a eso se refiere. No quiere decir que se tiene que hacer tal cual, por eso dice más o menos rigurosa en cuanto a su estructura y a su forma de comunicar. Pueden haber algunas variantes, pueden haber unos cambios, pero no en su totalidad. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Dice, Sí. se escribe dentro de una comunidad discursiva determinada. ¿Qué entienden ustedes por comunidad discursiva? ¿A un grupo en especial? A un grupo en especial, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sería una comunidad discursiva? ¿No? ¿Una forma de escribir determinada? Una forma de escribir. Hace rato lo mencionaba José, ahí se me va el nombre, perdón, pero nuestro compañero, José, perdón, y decía, es que tiene que ver la intencionalidad, tiene que ver esta parte de quién lo está escribiendo. Claro, por ejemplo, si escribimos una novela, pues tenemos diferentes novelas, ¿verdad? Tenemos novelas románticas, tenemos novelas, ¿cómo se dice? De detectives, o sea, muchas. A eso se refiere precisamente como una comunidad discursiva. ¿Cómo tú lo estás estructurando? ¿Sí? O sea, esta parte de qué es la intencionalidad del texto. Quiero que sea romántica, quiero que sea lírica, quiero que sea informativa, quiero que sea... A eso se refiere, que es a una comunidad discursiva determinada. Si tú vas a hablar, por ejemplo, de una nota periodística, ¿a qué comunidad discursiva? Pues a la informativa. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Dice, cumple una función social específica para la cual tiene un formato o una estructura determinada y regulada, validada por esa comunidad discursiva. ¿Por qué escribes? Acuérdense que todo proceso de la comunicación tiene un objetivo, ¿sí? Entonces, si es en la escritura, ¿por qué escribes? O sea, ¿por qué estás escribiendo eso? Porque tiene una función en específica. Y en este caso, los géneros discursivos cumplen con una función social determinada.
informativa, periodística, dialogal, narrativa, o sea, todas estas sí tienen una función. Ah, es que voy a contar una anécdota. Bueno, ¿cuál es? Ah, pues quiero contar una anécdota para que no pase de nuevo. Ah, es informativa, narrativa, ¿sí? No, pues voy a hacer, ¿cómo se dice? Estas de las sociedades de los fraccionamientos, de las mesas directivas, ¿no? Ah, pues es que voy a mandar una circular porque la mesa directiva cumple una función social. Vas a comunicar, vas a transmitir un conocimiento a todos los colonos, ¿sí? Entonces, a partir de esto, cumpliendo con esta estructura, pues tiene que estar regida y obviamente ha sido validada para eso. Ah, es que voy a mandar una carta para hacer un memorándum. No, a ver, espera. La carta tiene una función en específica y el memorándum tiene una función en específica. No puedes utilizar esto para cumplir esta otra función. ¿Sí vamos bien hasta acá? Maestra, entonces la estructura se podría decir como entre comillas, el machote que muchas empresas utilizan, que en base a ese escriben ya sea el memorándum o lo que son los notarios, utilizan mucho lo que viene siendo el mentado machote para poder escribir y ya no estar escribiendo lo mismo de siempre. Exactamente. Digo, podemos hablar, por ejemplo, tú pones el ejemplo, no, pues un memorándum, hay una estructura para un memorándum y a lo mejor cada uno tiene una estructura diferente, cada uno tiene una forma diferente de expresar, pero la estructura va a ser la misma, el proceso va a ser el mismo, la intencionalidad es la misma, ¿sí? A lo mejor por cada despacho tiene una estructura, una variante diferente del cómo te saluda, del cómo lo redacta, a lo mejor este artículo va primero, este otro artículo va después, o sea, pero la intención y la estructura es exactamente la misma. ¿Sí vamos bien? Sí, por decir en las cartas, mi señor o mi estimado, y en lo que viene siendo tanto en oficios como lo que viene siendo el peritaje es C. punto y luego la persona, o sea, ciudadano tal. Sí, exacto. O sea, son parte de las estructuras o de los elementos, que, en este caso gramaticales que ya vamos a llegar, ¿sí? Es que se necesitan para determinar una parte, ¿no? Cuando haces una carta, pues fulano de tal, por ejemplo, una carta en el trabajo, digamos, licenciado fulano de tal, el puesto, la empresa donde trabaja, presente, ¿no? Pues a quién se lo estás diciendo. Es una estructura de cómo tú lo estás haciendo. Cuando tú le vas a mandar una carta a un conocido, un familiar, no le pones licenciado fulano de tal, su carrera, su puesto, porque no es necesario. O sea, no te lo está requiriendo, entonces su estructura es diferente y va a cambiar en esa parte. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok, dice, poseen aspectos que los distinguen en cuanto a gramática, discurso, pragmático, sociocultural, lo que mencionábamos hace rato. A ver, ¿cómo escribes? Ay, es que quiero que sea un poema romántico. Pues escribes bonito, lo haces lírico, lo haces precioso, lo haces descriptivo. Toda esta parte es una de las cualidades que tiene. O sea, no es lo mismo cómo se escribe un cuento, cómo se escribe una leyenda o cómo se escribe una nota periodística. Cada uno tiene una estructura gramatical, una cuestión de discurso, una cuestión sociocultural, porque no le vas a hablar a un niño, por ejemplo, ¿de qué te gusta? O sea, es que desfalcaron, o sea, de temas que a lo mejor no son para su edad, ¿sí? ¿Qué es desfalcar? ¿Qué es banco? ¿Qué es impuesto? O sea, no le puedes poner eso en un cuento a un niño, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta eso, ¿no? O sea, son aspectos que distinguen en cuanto a la gramática, el discurso, lo pragmático y lo sociocultural. ¿Sí vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, Sí, maestra.
Son dinámicos, se han desarrollado a través del tiempo. Esta parte es interesante, porque no quiere decir desde que se inventó la escritura, ya están todos los géneros. ¿Se acuerdan que hablábamos y dijimos, conforme va pasando la comunicación, pues vamos integrando nuevos elementos, nuevos contextos, lo mismo. Conforme se van desarrollando estas partes, pues obviamente los géneros van a ir cambiando. Hablábamos de los organizadores gráficos y decíamos, es que no están determinados porque cada uno de nosotros puede trabajar uno y puede inventar otro, acorde a las necesidades. Los géneros discursivos de igual manera. Conforme se va dando el proceso de la comunicación, conforme se va desarrollando, pues también los géneros discursivos van aumentando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Dice, están situados, se escriben en un lugar geográfico y un ámbito. Esto es interesante y súper importante. Los géneros discursivos tienen lugar y fecha. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo un género discursivo en el siglo XVII en Europa que un género discursivo en el siglo XXI en América. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos tiene una característica diferente acorde al lugar y al tiempo. Obviamente, a la cultura también. ¿Sí? Al igual que la escritura tiene un propósito, están organizados en forma y contenido. Esto tiene mucho que ver con esta parte que hablábamos precisamente de que cumplen una función social en específica, ¿sí? Y que obviamente está determinada por estas, ¿no? Entonces, están organizados en forma y en contenido. Delimitan comunidades discursivas con sus formas de conocimientos, prácticas y sociales. Está muy ligado precisamente con que se escriben dentro de una comunidad discursiva determinada. ¿Por qué? Porque si trabajas o determinas en una comunidad discursiva, tiene ciertas características, pues obviamente va a estar delimitada por estas normas. Por ejemplo, lo pongamos en un ejemplo práctico. Si tú vives en Nuevo León, te riges por las normas de Nuevo León, vas a tomar las características de Nuevo León, ¿verdad? Así como sus prácticas sociales, sus prácticas con sus conocimientos, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Si tú te mudas a otro estado, pues vas a tener que adaptarte a otro estado, ¿verdad? A sus prácticas, a sus conocimientos, a su tipo de comunicación, a todo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el género discursivo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Dice, construye y reproduce estructuras sociales. Como lo mencionábamos hace rato, los géneros discursivos, si están determinados por un tiempo, por una geografía, por una cultura, es lógico, chicos, que también van a construir y van a reproducir estructuras sociales. ¿Por qué? Porque están tomando estos referentes culturales y los están reproduciendo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bueno. Los géneros discursivos vamos a clasificarlos de esta manera así rápida, por su expresión y por su registro. En su expresión tienen dos clasificaciones, orales y escritos. Los orales son conocidos como simples o primarios, mientras que los escritos son conocidos como complejos y secundarios, mientras que por su registro hay formales e informales. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Ok. Espérame. Ay, se me fue. Ok. Bueno. Características de los tipos textuales a considerar para ser agrupados en géneros discursivos. Ojo, a ver, esto es interesante. No se vayan a confundir. Estas son las características de los tipos textuales a considerar para agrupar los géneros discursivos. Y lo que vimos hace rato son las características de un género discursivo. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí entendemos la diferencia? ¿Chicos? ¿Sí entendemos la diferencia entre las características de los géneros discursivos y las características de los tipos textuales para considerar los agrupamientos de los géneros discursivos? Sí, porque uno es para agruparlos, son las características para ser agrupados, las características de tipos textuales para ser agrupados. Y las primeras características que nos enseñó fueron los géneros discursivos, o sea, las características de los géneros discursivos.
Exactamente. Muy bien. Gracias, Carmen. Bueno, entonces, hay 4 características. El tema, la estructura, el estilo y la función, que son los 4 elementos que vamos a tomar en cuenta para poderlos agrupar, ¿sí? Obviamente el tema, decía, es de lo que se habla en el texto. A ver, ¿de qué va a hablar el texto? Ah, vamos a hablar de un accidente que hubo en la carretera. Ah, ok, perfecto. Ya tenemos una idea en dónde nosotros lo podemos agrupar, ¿verdad? La estructura, dice, la organización de ideas del texto. ¿Cómo lo estás estructurando? A ver, no, pues voy a empezar por contar una introducción o un cuento, una parte bonita, o la historia de fulanito para ir introduciendo un previo. Esa es la estructura. Estilo, recursos lingüísticos que se utilizan en el texto, lo decíamos. A ver, lo quiero lírico, lo quiero bonito, todo romántico, lo quiero crudo, lo quiero real, lo quiero tal cual, lo quiero con números, lo quiero con datos. ¿Cómo es? Y la función, ¿para qué y para quién? Se los mencionaba hace rato. No es lo mismo escribir a un niño de 5, 6, 7, 8 años a escribirle a un abogado con 30 años de experiencia en litigio en procesos penales. Tienen características diferentes. ¿Para qué es? ¿Para quién es? ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, bueno, entonces, vámonos con los géneros discursivos. Los géneros discursivos, yo se los mencionaba hace rato, tienen mucho que ver con el contexto o el espacio social, al que van dirigidos y obviamente en el que se generan. Y tenemos en este caso 13, si no me parece, 13 contextos. El académico, el social, el religioso, el laboral, el jurídico administrativo, el político, el familiar, el periodístico, el profesional, el científico, el digital, el cultural y el literario. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Sí, maestra. Sí, son 13. Ok, perfecto, muchachos. Entonces, estos son los contextos que hay que tomar en cuenta, ¿sí? O los espacios sociales que se toman en cuenta para generar los géneros discursivos. Estos son los que nos van a dar el total de los géneros discursivos en los cuales vamos a clasificar los textos. Bueno, y vamos a ver la intencionalidad discursiva. ¿Qué es una intencionalidad discursiva, muchachos? Es ¿para qué lo quieres? ¿Sí? A ver, ¿cuál es la intención de escribirlo? O sea, ¿por qué lo estás escribiendo? Entonces, acorde a los contextos que nosotros tenemos, ¿sí? Acorde a esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Se van a dar una intencionalidad discursiva. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Ok. Por ejemplo, el académico tiene una intencionalidad expositivo, argumentativo. ¿Por qué? Porque te está dando a conocer y está argumentando el por qué. El científico es informativo, el literario es estético, que era lo que decíamos, lo ponemos bonito, lo ponemos guapo, lo ponemos lírico, lo ponemos esta parte. El periodístico es informativo, el jurídico de igual manera, ¿sí? El administrativo sigue siendo informativo, el humorístico es estético y es apelativo, el religioso es apelativo, el político es apelativo. ¿Por qué apelativo, muchachos? ¿Ustedes por qué creen que es apelativo? ¿A qué se refiere con esta parte de apelativo? Porque puede diferir de idea, de creencia, ¿no? Puede ser, ajá. Puede haber diferentes opiniones o la opinión contraria. Ajá. Cuando nosotros hablamos de apelar, ¿qué significa? En el término jurídico, por ejemplo, voy a apelar. Discutir, llevar en contra. Exactamente. Voy a poner un antecedente que a lo mejor no es acorde a lo que tú quieres. En este caso, voy a llevarte, si no la contraria, sí voy a poner un tema sobre la mesa del cual voy a discutir. ¿Sí vamos bien hasta acá? Voy a apelar, voy a llamar a esa parte. ¿Sí vamos bien hasta acá?
Sí, porque hasta en la comedia hay diferentes puntos de comedia, hay diferentes tipos de comedia. Sí, claro, tenemos comedias ácidas, tenemos humor blanco, tenemos de estos coloradones subidos de tono, entonces sí hay diferentes, ¿no? Ok, decíamos que apelativos, humorístico, religioso, político, el instruccional cumple dos funciones, tiene dos intencionalidades, perdón, que es la apelativa y la informativa, ¿sí? Tenemos el publicitario, que es apelativo, el epistolar, que es informativo, expresivo y apelativo, el instrumental, que es informativo, y acá hay un término o un contexto que es bastante interesante, que son los electrónicos. ¿Qué son los electrónicos? Todos estos blogs, todas estas publicaciones, todas estas que nosotros tenemos a través de medios electrónicos, que son informativos, expresivos y apelativos. Y por último tenemos el familiar, que es expresivo. ¿Sí vamos bien hasta acá entonces? Maestra, Mándeme. en el familiar también a veces es apelativo, ¿no? Porque difieren muchos puntos de vista en familia. Sí, pero acuérdate que estamos hablando de los escritos. Y realmente un escrito, un familiar, o sea, un texto hacia un familiar, es más bien expresivo, porque no te da esta parte de la discusión. Por lo regular, los textos a familiares son cartas, son muy limitados. Por eso habla de que nada más es expresivo. Cuando tenemos una plática, cuando tenemos una discusión, cuando tenemos esta parte del ir y venir, entonces sí se vuelve apelativo. ¿Levantaron la mano por allí? Sí, yo, maestra. Ajá, te escucho. Aquí en el género discursivo literario, no entiendo por qué estética, o sea, como que a qué se refiere a esa, cómo está estructurado. El género, a ver, perdón, déjame regresarme tantito. Acá lo tenemos. El literario, si tú te fijas, el literario y el humorístico hablan de un estético. ¿Por qué un estético? Cuando tú lees un género, cuando hablamos de un género literario, ¿de qué estamos hablando? De una novela, de un cuento, de algo que tiene que ser agradable para ti, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de algo estético, cuando hablamos de una intencionalidad estética, es precisamente que busca que sea agradable hacia el lector. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Hablamos de una cuestión como de gustos, pues. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, vamos a ponerlo así. ¿Qué tipo de lectura literaria te gusta? Me gusta mucho de naturaleza, de paisajes, animales. ¿Literaria? O sea, hablamos de novelas, cuentos, ¿como cuál? O sea, ¿qué novela te gusta? ¿Qué cuento te gusta? Para hacerlo fácil, como los cuentos que le contamos a los niños para dormir. Sí, sí, es sí. lo que pongamos, es lo que yo uso, ¿no? En este momento. Ajá. Entonces, tiene que ser agradable. Por ejemplo, fantasías de Harry Potter. A ver, tenemos un ejemplo. Eduardo nos dice, a ver, un texto literario, a mí me gusta la fantasía, me gusta Harry Potter. Alguien me va a decir, hombre, ¿cómo Harry Potter? Si magos y esto y lo otro y no existe. Y alguien va a decir por allá, no, pues a mí me gusta más, un poco más el drama, la tragedia. Yo prefiero la lectura del perfume. Ese sí es realismo. Ok. Y cada uno tiene una característica y cada uno vuelve, por ejemplo, Sombras de Grey, que dice, cada uno tiene una característica y se vuelve estético porque es a tu gusto. ¿Sí? Cada elemento que compone esta escritura, este elemento literario, es agradable para ti. Cuando hablamos de estética, como la palabra, ¿sí? La estética es precisamente esto, una belleza. Sí. Una belleza que tú vas a buscar. Hay algo interesante. ¿Sabían que el término belleza es subjetivo? Sí.
¿Sí? ¿Sí sabían por qué la belleza es subjetiva? Sí, porque no es generalizada a todas las personas, sino cada quien tiene su... Porque cada quien tiene Sí, claro, sí, exactamente. Por ejemplo, hay, mexicanas, vámonos a Rusia, seremos un éxito. Morenitas, chaparritas, somos un éxito. Mexicanos, vámonos a Rusia, somos un éxito. Piel morena, o sea, y allá, pero a ver, te ponen un morenito, un chaparrito, aquí como que, pues es que está dentro del estándar del mexicano y aquí queremos güero, ojo claro, alto, rubio. Entonces, Malinchismo. ¿Mande? Malinchismo. Es que es exportar ganado, es cambiar la rutina. Entonces, de alguna manera, a eso es lo que me refiero. O sea, esta parte de cómo para algunos es bello una cosa, para otros es bello, otra cosa es atractivo. Esto también es la estética. Cuando hablamos de estética, ay, es que quiero que sea estético, que sea bonito. Son, aunque no son sinónimos, son palabras que se están relacionando. Entonces, cuando se refiere de estética en la parte literaria, es algo que te agrade. Hace rato, dice Eduardo, no son para el mismo público. Claro, Sombras de Grey y Harry Potter no es para el mismo público. No tienen los mismos gustos, ¿sí? El que lee El Perfume, el que lee El Gran Torino, con el que lee esta saga de Sin Sajo, del, ¿cómo se llama? De los vampiros, estos de Twilight, no es el mismo público. Pero cada uno de ellos tiene sus fans, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene su público. ¿Por qué? Porque está seleccionando de alguna manera esta parte que le es agradable. ¿Sí vamos bien hasta acá? Lo poníamos en el ejemplo del humorismo. Sí. ¿Sí? Hay quienes tenemos un humorismo ácido, un humorismo un poquito negro, bizarro. Hay quienes, pues no, hay quienes, ay, ¿cómo te vas a burlar de eso? Ay, ese tema es muy delicado. O sea, es a lo mejor un humorismo blanco, un humorismo un poquito diferente. Tan simple, las comedias americanas con las comedias mexicanas son totalmente distintas. Puede ser una misma película y la traducción, si se hace una traducción, un doblaje al español, no significa ni da la misma gracia que un subtítulo, aunque sea la misma película. ¿Sí me entiende? Cambia, porque la estructura es diferente, o sea, lo que está diciendo es diferente, porque a lo mejor es para dos públicos diferentes. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí me estoy dando a entender en esta parte precisamente de la cuestión estética? Sí. ¿Sí nos queda claro? Sí. Ok. Bueno, chicos. Entonces, esto es precisamente los contextos que intervienen en la clasificación de los géneros discursivos. Aún no llegamos al tema de los géneros discursivos, pero sí es importante que tengamos este antecedente porque entonces vamos a saber por qué, para qué se están clasificando en los diferentes géneros discursivos. ¿Vamos bien hasta acá? Maestra, en instruccional, ¿por qué es apelativa si en cuestión de instrucciones es literal así como lo están indicando? No es literal, digo, porque, por ejemplo, una tarea es instruccional, un ensayo es un instruccional, pero te está sugiriendo que puedas apelar o que puedas tener una opinión diferente. Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto, chicos. Entonces, vamos a dejar esto por hoy. Les vuelvo a repetir, es un tema bastante amplio esto de géneros discursivos. La próxima clase vamos a aterrizar tanto en los géneros discursivos como las características, cualidades, etcétera, etcétera, ¿no? Como quieran, el SCORM se los voy a presentar nuevamente. Viene una tabla, bueno, hasta el final, perdón, y es que ya lo cerré, una disculpa. Al final viene un link que los va a mandar a una tabla. Esa tabla es una tabla comparativa precisamente de los géneros discursivos. Ahí aparece con otro nombre. Ahí aparece, ahorita les voy a decir. Ahí aparece como secuencias textuales prototípicas.
es exactamente lo mismo que géneros discursivos. ¿Sale? Sí, maestra. Entonces, en esa tablita, Sí, maestra. es esa tabla comparativa que nosotros vamos a checar la próxima sesión síncrona, en donde vamos a hablar de las características de los géneros discursivos. ¿Sale, muchachos? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, chicos, entonces no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, ¿todo bien? Todo bien. Todo bien. Sí, todo bien, Ok. maestra. Gracias. Todo bien. Perfecto, chicos, entonces nos vemos la próxima clase, el día jueves, primero Dios, y aquí los espero con muchísimo gusto. Gracias, maestra. Gracias, Pasen maestra. linda noche, Gracias, maestra. descansen. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Nos vemos la próxima sesión. Nos vemos, chicos, cuídense. Igual, bye.